Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. Hola, bienvenidos a esta nueva misión de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en diversas formas. Hoy compartiremos el diálogo exclusivo mantenido con el arquitecto Jorge Pérez Jaramillo, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Medellín, quien nos informará sobre la actualidad urbanística de su ciudad a partir del reciente premio Proyectos del Futuro, otorgado por la revista crítica especializada The Architectural Review. Se refiere también a las muchas otras distinciones que la capital antioqueña ha venido recibiendo en los últimos años. Una historia que demuestra cómo, teniendo como herramienta la arquitectura y el urbanismo, se puede transformar una ciudad plena de violencia en otra que es ejemplo a nivel mundial. Es una historia que a mí me gustaría hablar un poco de los antecedentes, Francisco, porque hay quien piensa que es marketing banal y puede que lo sea también, pero para el caso Medellín es el resultado de una historia de cerca de 20 años de buscar que una ciudad que fue segregada, aislada del mundo por sus problemas y sus errores, por sus conflictos,
y que en los años 95-97, cuando se formuló el plan estratégico, nos propusimos como una línea estratégica reintegrar la ciudad al mundo, pues estos premios lo que significan es que la ciudad lo logró, y lo logró en un plazo relativamente corto. Quiere decir que hoy la ciudad no tiene todos sus problemas resueltos, quiere decir que el camino es largo todavía, pero también quiere decir que como sociedad y como colectivo durante los últimos 25-30 años hemos desarrollado un conjunto de acciones sociales, institucionales, democráticas, financieras y tributarias, pero que luego se han traducido en transformaciones urbanas muy potentes, usando la arquitectura y la infraestructura como herramientas, que ha hecho que hoy la ciudad sea una inspiración para muchas sociedades urbanas. En un momento donde la urbanización es una gran pregunta difícilmente resuelta, Medellín es un buen ejemplo, es un caso de estudio, es un caso de referencia. Y entonces, claro, pues muchas distinciones, decenas de distinciones ha recibido la ciudad, unas por arquitectura, otras por urbanismo, y la más importante fue pues el premio Lee Kuan Yew, que es asociado al Nobel de Ciudades, y en el cual ganamos mención especial en el 2014 y luego finalmente ganamos el premio. A mí me tocó pues el placer de liderar esa candidatura con pocos recursos, la hicimos 3 técnicos, el alcalde y yo, redactando unos documentos, enviando información, respondiendo preguntas de los organizadores, y finalmente una sesión muy interesante con un jurado de altísimo nivel que vino a preguntar muchísimo. Y bueno, fue un aprendizaje también. Entonces la ciudad hoy es un referente, es una ciudad que vive una etapa positiva. Sin embargo, también eso tiene hoy unas luces y unas sombras. Las luces es que pues, tenemos valoración, reconocimiento, autoestima. Las sombras es que nos estamos creyendo el cuento y empieza a haber una etapa de autocomplacencia, de pérdida de sentido autocrítico, de abandonar las grandes preguntas no resueltas y creer que las respuestas que tenemos son suficientes. Y es una etapa difícil donde hemos perdido los atributos fundamentales del proceso, que es amplia participación, continuidad política sin importar que el grupo político en el poder cambie, coherencia en las políticas públicas y proyectos de largo plazo. Hoy estamos en una situación bastante contradictoria que a mí en lo personal me tiene bastante preocupado e incluso triste. Sí, porque bueno, justamente mencionaste que a lo largo de más de 20 años, 25 años, han habido, por supuesto, cambios de color político en los distintos que estuvieron al frente, pero había una política de Estado que, con los ajustes que cada uno le puede hacer, siguió adelante. Ahora, quizás eso que dijiste, nos creímos, ¿no? O sea, como que ya llegamos, ¿no? Cuando el camino, si bien se hizo mucho, es muy largo por recorrer, ¿no? Yo creo que es tal vez cíclico. Muchas ciudades que durante los 90, por ejemplo, nosotros desde Medellín mirábamos como ejemplo, también tuvieron etapas de declive y de crisis. Yo creo que Medellín tuvo una fuerza muy grande en las grandes preguntas que tenía que enfrentar y la capacidad colectiva de asumirlo. Como ahora tenemos más respuestas que antes, entonces ya no nos preocupamos mucho de las preguntas. Eso es grave. Lo otro es que hay cambios generacionales y probablemente las personas que hoy están en el liderazgo de la ciudad no vivieron la gravedad de la crisis, sino fueron testigos ciertos de lo que se hizo para superar la crisis. No fueron testigos del proceso de diálogo social de los años 90, de cómo la academia se convirtió en un laboratorio de pensamiento urbano y que formó una generación o varias generaciones de urbanistas, sociólogos, abogados, arquitectos, periodistas urbanos, o sea, una sociedad urbana muy fuertemente comprometida con las preguntas, y a lo mejor eso nos está dando una cuenta de cobro hoy grande, pero hay discontinuidad, hay grupismo, hay fragmentación. Digamos, perdimos de vista que había espacio para lo que llamamos proyectos de ciudad y proyectos de alcaldía. Los de alcaldía son coyunturales, pueden ser temporales, pero los proyectos de ciudad eran nuestras apuestas. Medellín tiene muchos ejemplos de proyectos de largo plazo que se han hecho a lo largo de varios gobiernos. El metro es el mejor ejemplo, creo que son 7 gobiernos en la construcción del metro. Pero después la continuidad del metro ha sido gobierno tras gobierno. Tranvía de Ayacucho lo formuló el gobierno de Alonso Salazar, lo construye el gobierno de Aníbal Gaviria y lo inaugura el gobierno actual.
nosotros tenemos experiencias como el Metrocable de Santo Domingo, que lo hace el gobierno de Luis Pérez y lo inaugura el gobierno de Sergio Fajardo. Muchos procesos como los jardines Buen Comienzo empiezan en un gobierno, siguen en otro, y así, ¿cierto? Hemos ido aprendiendo que la búsqueda de una ciudad incluyente, equitativa, donde el espacio de la vida pública es una prioridad, eso ha sido una continuidad. Y pareciera que ahora estamos entrando en una etapa en que eso no es así. Muchos proyectos suspendidos, muchos proyectos aplazados, el jardín circunvalar no sigue, las unidades de vida articulada no siguen, los campus universitarios, 3 campus universitarios que estaban previstos para 30.000 cupos de estudiantes de universidad y de tecnológicos de los estratos populares están suspendidos, hospitales suspendidos. Entonces eso es como una etapa en donde con la ciudad no hay necesidad de ser consecuente. Describamos algunos de esos proyectos, aunque estén, pongámosle la palabra, momentáneamente suspendidos, siempre en la esperanza de que va a terminar. Yo creo que vamos a seguir. La sociedad de Medellín ha demostrado que tiene una fuerza en su ciudadanía que espero todavía esté ahí. Hay un proyecto por el que quisiera empezar que es muy bonito, y es porque para nosotros desde los años 90 la búsqueda de la equidad y la inclusión ha sido vital, y la educación es fundamental. Entonces la ciudad ha invertido muchísimo en la educación, pero descubrió la ciudad también que faltaba un ciclo de cierre que era, ok, tienes jardines infantiles y guarderías, tienes colegios, sales, y después, ¿qué sigue? Entonces había que crear el ciclo universitario complementario. Entonces se desarrollaron muchos proyectos que venían de atrás, pero recientemente se formularon 3 nuevas sedes universitarias, cada una para 10.000 estudiantes. Y bueno, eso es una prioridad de la sociedad. La gente necesita acceso a la educación y bueno, este país, Argentina, es un buen ejemplo de cómo hay acceso gratuito y amplio a la educación. Entonces esa era una gran agenda, pues eso está suspendido. El jardín circunvalar, que es una estrategia que viene desde la planificación ya hace muchos años, que es tratar de regularizar el borde urbano-rural en la ciudad, tratando de preservar la biodiversidad de los sistemas naturales de borde, que son valiosísimos y estratégicos, pero además equilibrando los déficits de dotación de una gran población que creció en la informalidad en ese borde, sin acceso a áreas recreativas, áreas deportivas, áreas culturales, de lo cual las bibliotecas, los colegios, las UBAs han sido antecedentes, que además era un espacio para rescatar trazas arqueológicas importantes, que además es una atracción turística porque la vista desde la montaña de la ciudad era maravillosa. Ese proyecto, que además tiene escala metropolitana y que se planificó tanto en lo metropolitano como en lo municipal, llamado Cinturón Verde Metropolitano y Jardín Circunvalar de Medellín, no es una prioridad, está suspendido. Las unidades de vida articulada, que son una belleza de apuesta, que es crear centros comunitarios en antiguas infraestructuras del acueducto que antes solo se usaban para el servicio funcional del agua, y se descubrió que eran áreas verdes con tanques en medio de barrios muy densos, con déficits inmensos de espacio público y de equipamientos sociales, pero además con problemas de seguridad. Entonces, cerrando la ecuación, el alcalde Gaviria se inventó la idea de vamos a derribar las cercas para estar más cerca, y creó la administración ese concepto que se llama las UBAs. Y entonces las UBAs son equipamientos sociales, centros comunitarios, con áreas deportivas en unos casos, con áreas culturales en otros, siempre con internet, siempre con escenarios para los adultos mayores, para los niños, como una nueva generación de proyectos públicos, pero que además fue muy reconocida mundialmente. Fue invitado de honor a la Bienal de Venecia por Alejandro Aravena, ganó el premio Holcim Global a la Arquitectura Sostenible. Entonces fue como otra etapa, nueva etapa de ilusión de Medellín de hacer las cosas bien. Pues hay muchos tanques potencialmente transformables en esos, van cerca de 20, pero eso se suspendió también, eso no es una prioridad. Está el proyecto Parques del Río, en el cual me quisiera detener un poco, porque es más que un proyecto, es una estrategia estructurante de la sociedad. Es decir, Medellín es una ciudad que creció muy rápido, en un entorno muy complejo, hermoso geográficamente, pero muy complejo, porque es un cañón muy cerrado donde no hay mucho suelo disponible. Y bueno, la ciudad adoptó en los años 50 con el plan regulador el camino de la ciudad funcional, de la ciudad del automóvil, y creó una
trampa para sí misma, que fue convertir el río que atraviesa la ciudad en una cloaca que se convirtió en un canal. Además, el río se canalizó y dejó de ser un río, pero está el canal, y además se rodeó de infraestructuras duras, de autopistas, de ferrocarriles, con lo cual Medellín son dos Medellín, un Medellín a un lado del río y otro al otro lado, partido por autopistas y ese canal. Así fuimos durante 70, 75 años, con un problema muy grave, y es que detrás de todo eso está el fenómeno más crítico de nuestra sociedad, que es la inequidad. ¿A qué me refiero con inequidad? Primero, la hiperconcentración de inversiones de los presupuestos municipales para hacer infraestructuras para el automóvil, en buena medida. Pero también la inequidad en el sentido de que Medellín tiene menos de 3.7 metros cuadrados de espacio público por habitante. Y hay sectores amplios de la ciudad donde tiene menos de 1 metro cuadrado de espacio público por habitante. Entonces, el proyecto Parques del Río nace de muchos estudios, pero sobre todo de una concepción de la sociedad en que decimos hay que migrar de la ciudad del automóvil a la ciudad de la gente, del habitar. Y hay que convertir el río en la escena urbana protagonista de la ciudad. No como un asunto estético solamente, no como un asunto de arquitectos, que es como algunos nos critican, sino como un escenario donde es la única gran oportunidad real de crear espacios públicos de cierta magnitud, donde es posible reconectar una ciudad fracturada y dividida, es decir, que las dos márgenes del río se puedan conectar, donde es posible atraer procesos de renovación urbana importantes. Estamos hablando de 33 planes parciales de renovación urbana con un potencial de 120.000 viviendas, donde es posible desarrollar una estrategia social de vivienda en la cual las operaciones privadas de desarrollo inmobiliario aporten como cesiones y obligaciones urbanísticas 20.000 viviendas sociales. Entonces es una operación también transformadora en la concepción del hábitat social, que permitiría que dejemos de llevar los pobres a vivir en las periferias sin acceso a la ciudad y sin derecho a la ciudad, sino que vivan en la ciudad. Pero además esto tiene otros venenos, entre comillas, y es Medellín es una ciudad que en su localización de país es un cruce de caminos. Y están construyéndose por la vía concesión grandes autopistas que van a conectar a Medellín con las regiones. Va a llegar una presión vial muy fuerte a la ciudad y necesitamos cambiar la infraestructura dura que tenemos para que pueda recibir eso sin destruir la ciudad. Entonces había que hacer intervenciones urbanas complejas donde haya soterramientos viales, pero también donde pueda llegar el nuevo ferrocarril o de nuevo el ferrocarril, donde se construya un sistema masivo de metro que conecte la ciudad más, y todo eso pasa en el río. Pero falta aún más. Esa cloaca a cielo abierto, hace 25 años empezamos a sanearla. Los habitantes hemos pagado hoy, mensualmente durante más de 20 años, en las cuentas de acueducto, una tasa para financiar el saneamiento del río. Van 1.7 billones de dólares aproximadamente pagados y con obras ejecutadas. O sea, hoy la ciudad tiene de sur a norte todo un sistema de colectores e infraestructuras con plantas de tratamiento para sanear el río. Esperamos que en un año el río ya esté operando con saneamiento pleno y vamos a tener 92-93% de calidad del agua. Eso significa que vamos a tener de nuevo un río, entre comillas, porque ya dijimos es un canal, pero es la oportunidad para que la ciudad rehabilite el río, recupere su entorno de río y se convierta en otra Medellín. Eso tendría un impacto en todo, en términos de una ciudad más sostenible, una ciudad más integrada, una ciudad más equitativa, una ciudad más incluyente, una ciudad mejor funcionalmente. Es un sueño, y es un sueño que ya empezó. Entonces, lo mejor que tiene el proyecto es lo que no han querido entender algunas personas, es que no es un proyecto que se vaya a consumir el presupuesto público, sino que entra también en una etapa donde la ciudad ya no hace solo lo que los presupuestos limitados de la municipalidad le permiten, sino que es la dinámica urbana, por la vía de contribuciones urbanísticas del sector inmobiliario, aporta al financiamiento del proyecto. Y para eso se creó
la empresa más fuerte que se ha creado en Colombia en los últimos años, que es la Sociedad Parques del Río, que es una sociedad entre el municipio, las empresas públicas de Medellín, el Metro de Medellín y una empresa internacional colombiana que se llama ISA, que desarrolla infraestructuras en América Latina por vías de concesión y otro tipo de operaciones, y todos se juntaron después de una estructuración financiera del proyecto, porque es buen negocio hacerlo, para operar el desarrollo del proyecto. Y terminaría diciendo, claro, es un proyecto que de sur a norte cubre toda la ciudad, cerca una extensión entre 16 kilómetros y 19 con 2 brazos transversales que tiene, pero lo más interesante es que en el norte es donde están las comunas famosas del norte por sus dificultades y sus historias difíciles, pues ahí llegan los 2 metrocables, el de Santo Domingo que ya está construido, el del Picacho que se va a construir, pasará el nuevo ferrocarril y está el metro. Entonces todo eso junto crea una centralidad norte muy potente y el río ahí no está canalizado. Entonces habría una oportunidad redentora, social, ambiental, funcionalmente, de integrar estas infraestructuras funcionales de movilidad con el río no canalizado y con el déficit social y de espacio público que hay. Pero esas cosas hoy no son una prioridad. Esas cosas que vienen de un plan que empezó en el 2011, cuando se aprobó el Plan Director Metropolitano Bio 2030 y se convirtió en norma metropolitana y se formula la idea de transformar el río, con algunos antecedentes previos, llegan las elecciones y se promueve este proyecto. El alcalde actual en ese entonces defendía el proyecto. Se hace el nuevo proyecto con el gobierno de Aníbal Gaviria, concurso internacional, plan de ordenamiento territorial y se ejecuta la primera fase. Pero no es una prioridad y hoy la prioridad es hacer autopistas urbanas, seguir con la inercia histórica y en cierta forma abandonar el proyecto. Todo indica que todavía hay posibilidades de salvar el proyecto porque no se han ejecutado esas autopistas y parece que no se van a lograr ejecutar. Entonces habrá oportunidad de que en el próximo debate electoral el modelo de ciudad con Parques del Río vuelva a ser un objeto de análisis colectivo en la ciudad. ¿Cómo es el estado actual hoy, si consideramos más? El proyecto cubría al municipio de Medellín, pero integraba otros proyectos que ya estaban formulados en el pasado, que eran las centralidades norte y sur, que fueron también concursos internacionales de urbanismo, y entonces terminaríamos teniendo 7 municipios de los 10 metropolitanos integrados por el río a través de un sistema de espacio público. ¿Qué se hizo en esta primera etapa? En la centralidad general del Valle, la centralidad metropolitana en Medellín, donde está el centro cívico de gobierno, se hizo la primera fase de intervención que cubre cerca de 1 kilómetro y medio de longitud. Se hizo un soterramiento en el costado occidental, se hizo el parque en superficie y se dejó contratada la fase oriental que está en obra en este momento. Con esas 2 fases cumplidas tendremos por primera vez un sistema de espacio público que conecta con puentes peatonales plenamente la ciudad y se va a poder caminar Medellín de oriente a occidente totalmente. El centro cívico y el centro tradicional se va a reintegrar con el occidente de la ciudad y vamos a tener un cambio de paradigmas de habitar, de cómo vivir en la ciudad muy fuerte. Yo creo que nosotros los que hacemos arquitectura y urbanismo tenemos un problema y es que vemos muchas cosas que la gente a veces no ve. Entonces es probable que la gente no está de acuerdo o puede dudar, pero cuando lo viva, porque no lo conoce, pero una vez lo viva, y eso pasa muchísimo con los parques, con los equipamientos culturales, con las dotaciones, y esto podía ser así. Cuando el Metrocable se fue a hacer, hubo muchos debates, yo no creía que fuera a funcionar. No creía que fuera una buena idea y todos callados, perdimos todas las apuestas. Es el mejor proyecto entre muchos que ha inventado la sociedad nuestra. Nosotros pensamos que el Parques del Río es una agenda transformadora porque además, como digo, si lográramos, como vamos avanzando, que la renovación urbana llegue al sistema río, pues vamos a tener una ciudad diferente.
Y de esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima. Sociedad Central de Arquitectos, 1886-2018, 132 años por la arquitectura, 132 años con los arquitectos. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimoron.edu.ar. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Es otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.